Hoy hablamos de inteligencia artificial, una tecnología que, aunque todavía no se entiende muy bien, condicionará nuestro futuro como sociedad. Y es que, como afirma nuestro experto de hoy, será transversal a muchos de los sectores actuales, acabando con muchas labores repetitivas que hoy en día todavía seguimos efectuando, pero creando otros empleos que aún ni siquiera podemos imaginar. Descubriremos en qué nivel estamos de esa inteligencia artificial. ¿Seguirá la inteligencia artificial una ética humana o seguirá una ética robótica? Para hablar de ello contamos con la participación de Lasse Ruhiainen, experto en aplicación de la práctica de la inteligencia artificial. Es autor de bestsellers como Inteligencia artificial para los negocios y 101 cosas que debes saber sobre nuestro futuro. Hoy tratamos un tema muy interesante y con una de las personas que ahora mismo en España más sabe de este tema, que es la inteligencia artificial. Está con nosotros Lasse Ruhiainen. ¿Qué tal? Bienvenido, Lasse. Muchas gracias, José Antonio. Un placer estar aquí. Ya todos estamos medio familiarizándonos, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial, este tema que va a cambiar nuestras vidas, que tú dices que estamos en el principio de los principios con la inteligencia artificial, pero ya hemos visto casos, pues, por ejemplo, el de Netflix o HBO, que ya nos condicionan o nos dicen, oye, probablemente esta película te guste en un 95% o en un 60% o que no te guste, ¿no? Ese es el principio real de la inteligencia artificial para que todos entendamos lo sencillo, difícil que puede llegar a ser. Primero, quizás hay que definir que inteligencia artificial es muy difícil definir. No hay una definición exacta. Una manera de pensarlo es máquinas que utilizan datos y analizan datos y en base de ese análisis toman decisiones similares que tomarían los seres humanos. Entonces, clave aquí es tener muchos datos. Por ejemplo, Netflix, que es una empresa que tiene muchos datos de nosotros, utiliza esos datos y algoritmos para tomar decisiones y recomendarnos películas. Pero esto no es nuevo, esto lo hemos tenido, por ejemplo, en Facebook, Newsfeed o los resultados de Google. Entonces, estas son grandes empresas americanas que lo utilizan y lo vemos en nuestra vida, pero hay muchos sectores interesantes donde vamos a ver grandes avances, por ejemplo, salud, educación, etc. Y hay realmente, por ejemplo, dentro de 3 y 5 años vamos a ver cosas muy positivas e increíbles. Hace muy poco en una conferencia del Banco Mundial se hablaba del tema que ocurre con los médicos, ¿no?, de que el diagnóstico que te puede dar un médico no es comparable contra un diagnóstico de una máquina que analiza, por ejemplo, un melanoma en 1.000.000 de posibilidades y que es mucho más fácil que acierte la máquina que acierte el médico. ¿Hasta ahí vamos a llegar? Sí. Bueno, otro concepto que quiero introducir es que la idea aquí es inteligencia artificial siempre es muy buen asistente y muy malo si nosotros somos asistentes a inteligencia artificial. Eso no queremos. Entonces, los médicos y personas del sector salud tienen que utilizar inteligencia artificial como una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones más rápidas. Si pensamos futuro, es que cada vez vamos a ir menos al médico y si vamos a unas cosas preventivas y vamos a tener en nuestras casas cosas que miden nuestra salud. Uno de ellos va a ser simplemente el móvil, va a decir exactamente cosas sobre nosotros, cómo dormimos, cómo movemos, cómo funciona nuestro corazón y cómo podemos predecir diferentes patologías, diferentes enfermedades. Para dar un ejemplo, inteligencia artificial puede como predecir enfermedad de Alzheimer como 10 años antes que se desarrolla, que es muy interesante, y otros enfermedades como Parkinson también muchos años antes. Y esto es una gran revolución. En el tema de la salud lo veo y lo veo clarísimo. ¿En qué otros sectores también está ya implementado el tema de la inteligencia artificial? Cualquier negocio que es digital, obviamente, y nueva creación, tiene que utilizar inteligencia artificial y tal. En España se utiliza ya en muchas fábricas, ¿vale? En fábricas hay, por ejemplo, inteligencia artificial que analiza, en Elche, donde se hacen muchos zapatos, analiza la calidad del zapato para que no tenemos que tener una persona que revisa cada zapato si se puede vender o si hay fallos, sino que hay visión artificial, que es una tecnología de inteligencia artificial. En industria se utiliza mucho y en general yo diría que si tú coges todas las empresas que están en bolsa de España, todos tienen varios proyectos y como un portfolio de diferentes maneras de utilizar inteligencia artificial y tal. Y para sectores, para mencionar, quizás educación es quizás una de las más interesantes, al mismo tiempo muy complicado para aplicar y ahí tenemos que esperar varios años para que se aplique bien. Un ejemplo para la educación, ¿cuál podría ser?
Bueno, un ejemplo para educación es lo que se hace en Finlandia, donde doy cursos en una universidad, donde hay como una máquina donde se ponen los datos del alumno o de los alumnos y luego todos los trabajos disponibles que hay en la zona. Y esa máquina luego da a cada alumno recomendaciones personalizadas. Esta máquina sabe ya quién eres, sabe qué has estudiado y te dice que, hey, ahora mismo podrías solicitar este trabajo y luego si haces este curso, dentro de unos meses puedes también buscar este trabajo. Y otro ejemplo que es muy difícil hacer, pero sería conjuntar muchos datos de los alumnos. Hay muchas legislaciones que están contra esto de compartir datos, pero también el gobierno tiene varias iniciativas y diferentes comunidades para conjuntar datos. Y esto lo digo porque para entender inteligencia artificial funciona muy bien cuando tenemos muchos datos, como Google, ¿no? Google tiene muchos datos y los puede conjuntar y analizar. Lo mismo necesitaríamos o necesitamos urgentemente en sectores como educación. Es decir, que podríamos decir que una máquina, a través de los resultados que tú estás obteniendo en diferentes áreas, puede sacar dónde tú podrías encaminar muy bien, ¿no? Totalmente, y esto se llama educación personalizada. Y cuando es personalizado, que sabemos ya el nivel del alumno, podemos, por ejemplo, crear plataformas online que adaptan a ese nivel y luego recomienda cursos. Y también otra cosa que yo dije en un libro que he escrito es tenemos que introducir más gamification, que es más juegos, ¿no? Que ayudan a la gente a aprender cosas como inglés, alemán, idiomas o matemáticas, lo que sea. El proceso de aprender no es lo mismo como era hace mucho tiempo y todavía hay muchos sitios que es como muy aburrido leer libros, memorizar, eso no vale mucho para día de mañana. ¿Qué tiene Finlandia en la educación que no tenga España? Bueno, el problema es que nunca se ha hecho planes de largo plazo. Entonces, Finlandia gasta 3 veces más en educación como país, como en comparación a España, y eso lo ves luego en todos los niveles, ¿no? No digo que España es total desastre, hay muchos ejemplos, hay muchas escuelas muy buenas, muchas universidades muy buenas y muchas iniciativas muy buenas. Pero realmente si no hay suficientes recursos, quedamos atrás, ¿no? También esto quiere decir que Finlandia ha investigado mucho en las nuevas metodologías para aprender. Te doy un ejemplo, por ejemplo, antes que empezaba COVID, muchos profesores de universidad donde yo doy cursos ya sabían cómo dar cursos online, porque ya tenían formación para eso. Al mismo tiempo, en muchas universidades en España nunca les habían dicho cómo dar cursos online y no podían hacer nada en las primeras semanas cuando empezó COVID. Educación es una cosa que hay que investigar, no tanto en dar educación, pero también en la investigación de la manera. Aquí en España cada vez realmente la educación va peor y no solo eso, sino que ha llegado el punto de que antes a los buenos estudiantes se les ayudaba, se les becaba. Ahora ha cambiado todo tanto aquí en España que ahora el que tiene más prioridad es el que es más pobre, aunque no quiera estudiar. ¿Cómo es posible que aquí lleguemos a este punto y sin embargo Finlandia sea capaz de competir contra Suecia en a ver quién desarrolla más inteligencia artificial entre sus estudiantes? El hecho que en Finlandia ya hace mucho tiempo se han hecho, casi todos los alumnos, profesores saben que hoy en día no puedes tener una carrera o profesión, ¿no? Tienes que quizás tener 3, que quiere decir que tenemos que fomentar educación continua. Mientras en España todavía hay eso que, vale, te estudias y ser médico y ya está vida hecho y tal. Y eso no es nada bueno para el futuro porque hay tanta incertidumbre y hay tantos problemas. Pero sí, tienes razón, entonces yo diría que educación española, así de mundo global o vista global, es mucho más tradicional y todavía tiene hay que hacer como cambios rápidamente en muchas universidades y eso es un proceso sumamente lento. Realmente hay que adaptarse muy rápido a los cambios. Pienso que realmente en todas las profesiones ahora mismo, tan rápido crecimiento tecnológico hace que no nos podamos acomodar, pero ni 2 años. ¿En qué profesiones, además, o en qué sectores, como has dicho, salud y educación, vamos a ver de nuevo crecer la inteligencia artificial? De todos es sabido el tema de, por ejemplo, de conducción autónoma, ¿no? Sí, conducción autónoma es complicado. O sea, como tecnología ya funciona y de hecho los coches ya conducen mucho mejor que seres humanos, no hay ningún problema. El problema es cuando los coches autónomos van a conducir con seres humanos que hacen muchos fallos, nunca sabes qué hacen. Entonces, tecnología existe, pero
esta combinación con coches con conductores normales es complicado. Yo diría como sector que sí que es muy interesante y todos tendrían que seguirlo como en cuanto a inversión y está creciendo, es como economía circular, ¿no? Y economía verde, podemos decir. Después de COVID y todo lo que ha pasado post-COVID, por ejemplo, Unión Europea ha hecho mucha inversión en todo lo que es renovables, ¿no? Todo lo que es cambio climático, y eso es un sector donde vamos a ver grandes innovaciones porque inteligencia artificial está muy ligado a eso. Inteligencia artificial va a hacer que vamos a tener vamos a ver nuevos productos y servicios que no podemos imaginarnos ahora en este sector, ¿no? Gracias a inteligencia artificial. Si dijéramos qué trabajos van a tener futuro, ¿a cuántos años podríamos verlo? Porque igual hay un trabajo que será muy demandado de aquí 2 años y a lo mejor de aquí 10 años ni existe, ¿no? Bueno, es verdad. Hay que tomar en cuenta que robots, por ejemplo, no son buenos de hacer cosas que cada vez cambian. Sin embargo, alguien que hace algo muy rutinario, eso es fácil a enseñar a la máquina, ¿no? Entonces, esos trabajos van a cambiar. Y yo diría que un trabajo es simplemente un consultor de inteligencia artificial o un consultor de digitalización. Antes teníamos como community managers o social media managers que ayudaban a las empresas con lo que era Web 2.0 y social media. Y hoy en día necesitamos gente que les ayudan con la digitalización, no solamente con comunicación externa, sino procesos internos y aplicar inteligencia artificial o otras cosas. Yo en el último libro mencionaba muchas profesiones, que es, por ejemplo, uno que es como personalizador de inteligencia artificial, otro es como supervisor de robots, que es muy interesante, que ya existe en muchas fábricas, pero lo vamos a ver mucho más. Y otro es, por ejemplo, ¿cómo se dice? Como un policía de ciberseguridad, ¿vale? Y también necesitamos policías para detectar fake news y mantener Internet más limpio. Hasta ahora hemos hablado del buen uso de la inteligencia artificial y ahora hablaríamos del mal uso de la inteligencia artificial. Además de esto, ¿no? de poder ver cosas que no son verdad, ¿no? O creernos cosas que no son verdad, ¿qué más mal uso se puede hacer con la inteligencia artificial? Bueno, el peor uso es el uso no ético de inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial siempre tendrían que ser transparentes y no podemos hacer como que los algoritmos benefician a unas personas y otros no. Ese es como otro gran fallo. Entonces yo diría que el uso ético de inteligencia artificial es como una nueva ola, que es como una segunda ola muy positiva de inteligencia artificial. La primera ola siempre ha sido lo que han hecho Google y Facebook, que hacemos lo que hacemos para ganar dinero, ¿no? Para que acción en la bolsa sube. Mientras aquí en Europa ya los gobiernos y Unión Europea están promocionando inteligencia artificial ética, que tarda más para implementar, pero es muy, muy potente si lo logramos hacer, porque así los ciudadanos van a tener un gran valor y no tenemos esa situación como en China, que en China hay lo que se llama Government-Centric AI, que quiere decir que hacemos cualquier cosa con inteligencia artificial para hacer el gobierno más potente. Hablando de la ética, la decisión que tiene que tomar un vehículo autónomo, un vehículo que conduce solo, con una persona que va dentro de 80 años, se cruza un niño y tiene la posibilidad de o atropellar al niño y salvarse el que va dentro del coche, o que el coche se desplace, ni tocar al niño, pero la persona que va dentro del coche fallezca. ¿Qué sería lo ético o lo correcto en este caso? Excelente pregunta y no hay una respuesta clara. También, si hablamos de ética, hay que entender que ética, los europeos lo entendemos de una forma totalmente diferente que los americanos o que los chinos. Entonces, ¿qué es la ética y tal? Y lo que dices es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer. Los que están viendo esta entrevista pueden buscar, por ejemplo, MIT, la Universidad de MIT o MIT en Estados Unidos, tienen algo así como Moral Machine o algo así, que podemos poner el enlace, y hay como una máquina que puedes hacer estas pruebas y tú mismo ver qué piensas tú que es más ético. Pero yo no tengo una respuesta clara para eso y sin duda es una de esas cosas que tendríamos que estudiar, investigar y analizar muchos años antes que aplicarlo. Ahora, problema, ¿cuál ha sido? Hemos aplicado inteligencia artificial sin ese análisis e investigación en caso de Google y Facebook.
en todo el tema también que estoy viendo yo últimamente, los últimos años, mucho que ver la inteligencia artificial es en un sector, que es el sector financiero, que en España hasta ahora ha sido realmente, y lo voy a decir claramente, desde el año 2007 un desastre. Y ahora resulta que estamos viendo cómo aplicaciones de bancos muy pequeñitos están haciendo competencia a bancos de cientos de miles de empleados. ¿Qué nos queda ver en este sector con la inteligencia artificial? Vale, yo lo llamaría como digitalización o transformación digital completa post-COVID-19, porque COVID-19 ha empujado esto muchísimo más. También los bancos se han dado cuenta que tienen que servir mejor. Quizás doy un ejemplo que uno de los únicos bancos que lo hizo muy bien era BBVA, que ganaron 20% en eficacia y tal, en comparación de otra competencia, simplemente porque ya habían empezado esta era digital, ¿no? El sector financiero obviamente tiene muchos datos, entonces quien mejor utiliza los datos puede ganar. Y en general, digitalización y pensar cómo yo genero valor al usuario, ¿vale? Esa es la clave. Y muchas grandes empresas fueron construidos para un mundo que era excelente hace 15 años, donde necesitamos muchísimas sucursales y tal. Y hoy en día estamos en un mundo de Internet y futuro, donde tenemos que generar valor al cliente a través de Internet y sobre todo utilizar estas tecnologías disruptivas que van a, como tú dices, hay nuevas empresas, incluso yo diría nuevos protocolos, que no hay ninguna empresa atrás, es como puede ser como algo que se llama DAO, ¿no? Un grupo que crean algo para ayudar a otras personas y tal, pero de alguna manera generan más. Por ejemplo, coger donaciones es mucho más útil hoy en día utilizar como protocolo un sistema de criptomonedas que utilizar sistemas tradicionales para recoger donaciones. Los jóvenes hoy en día aquí en España es que dicen, ¿para qué quiero un banco? No entienden el por qué hay que ir a un banco. Porque han sido capaces hoy en día de abrirse una cuenta ellos por internet, reconocimiento facial. ¿Qué soluciones hay para esas personas mayores en el tema, en este caso, por decirlo así, fintech, ¿no? de financiero tecnológico? ¿Hay alguna solución para ellos? Yo siempre promociono como disrupción tecnológica inclusiva, que quiere decir que tiene que ayudar tanto jóvenes, mayores, los que tienen muchos recursos o pocos recursos, da igual, o sea, hay que ayudar a todos. Y muchas veces estos nuevos servicios y productos se hacen para ganar dinero, ¿no? O tener más valor en la bolsa, ¿no? Y se olvidan personas mayores. Hay que pensar que si usamos así tecnología es peligroso. Vamos a tener mucha gente que van contra la tecnología y tendremos que parar y pensar cómo hacemos que tecnología llegue a todos, porque eso realmente es la única manera que realmente generamos valor a la sociedad. Hay que tomar eso más en cuenta y encontrar soluciones que ayudan a ellos también. ¿Algún sector más que quieras identificar con la inteligencia artificial, que le quede mucho espacio por crecer? Algún sector aquí en España, turismo, queda mucho, ¿no? Está todo por hacer, como decimos. Y también al mismo tiempo podemos decir que España tiene posibilidades de ser uno de los líderes en eso, si lo hacemos bien. Pero necesitamos sobre todo bastante ayuda y trabajo con esto de digitalización. Hay que trabajar mucho en eso. Lo que hemos mencionado, salud, es impresionante y va a crecer muchísimo. Luego hay sectores como supermercados y todo esto, o retail, ¿no? Las tiendas pueden empezar a aplicar inteligencia artificial para ayudar y hacer personalización de las compras. Y luego dije industria, eso sí que es muy, muy importante y España tendría que también invertir más en ese sector. En el turismo que acabas de nombrar, la verdad es que me sorprende porque ya hemos llegado al punto que incluso una aplicación de turismo podría ser capaz de descubrir que yo todos los años voy a Formentera y cuando haya una oferta interesante es capaz de avisarte. Es decir, ya estamos ahí en el tema del turismo. ¿Dónde más lejos puede llegar? Hay sistemas similares así, pero ¿el problema cuál es? Es siempre que utilizan inteligencia artificial 1.0, que era que cogen nuestros datos y luego los pueden compartir con otros. Hay tecnologías más avanzadas que no hablamos ahora, pero se podría también hacer sin
coger nuestros datos y que yo pongo todas mis preferencias ahí, pero sé que ellos no pueden compartirlos y tal. También los propios hoteles tendrían que personalizar. Sé que, por ejemplo, en Islas Canarias hay algunas empresas, algunos hoteles que están ahora teniendo proyectos piloto intentando hacer así, que yo llego al hotel y saben que, por ejemplo, me gusta algún tipo de vino tinto o algo y luego sirven eso para mí, ¿no? Para terminar, inteligencia artificial tiene mucho que ver junto con lo que hablamos antes, blockchain, para que no existen intermediarios en la reserva de hoteles o viajes. Entonces, estos serían como se llaman agentes de viajes autónomos, ¿vale? Que funcionarían con inteligencia artificial. Es bueno porque así el viajero va a pagar menos y luego el hotel donde voy a alojar también va a ganar más porque no hay un intermediario como actualmente hay, que normalmente saca 15%. Dijéramos que lo que va a hacer la inteligencia artificial es que tengamos un mundo mejor, ¿no? Que todo sea mucho más fácil para nosotros. Lo que va a hacer al final es ahorrarnos tiempo. Y yo creo que el valor más importante que tenemos en la vida todos es el tiempo. Inteligencia artificial nos va a dar como productividad o ahorro de tiempo en primera fase, pero luego la segunda fase es que nos ayuda a dar nuevos productos o servicios que ahora mismo no sabemos ni imaginar. Entonces eso es el gran valor que tenemos. ¿Qué países están a la cabeza de la inteligencia artificial? Bueno, así rápidamente, si podemos decir, Singapur es un país pequeño, pero llevan ya años y años investigando e invirtiendo mucho en inteligencia artificial. Obviamente Estados Unidos, aunque también tenían, por ejemplo, durante el presidente Trump, no invirtieron tanto. Y luego, aquí en Europa, Inglaterra es curiosamente uno de los países que llevan mucha ventaja. Y luego Alemania gracias a su gran sector automóvil. Luego mi país natal, Finlandia, y luego Canadá. Vale, ¿y cuál es la razón aquí? Finlandia, por ejemplo, era uno de los primeros países, creo que tercer país en el mundo, para publicar su plan estratégico de inteligencia artificial. Esto pasó ya hace 5 años, ¿vale? Y eso hizo que todo el mundo lo empezaron a tomar en cuenta y más en serio. Inteligencia artificial es una de las tecnologías que tiene que ser el gobierno quien lo empuja, da también facilidades, porque también a veces cuesta invertir en inteligencia artificial para las empresas, ¿no? Y la idea no es aplicar inteligencia artificial en todo lo que hacemos, sino que la idea es hacer la vida humana mejor. Y quiero recalcar que aquí Europa lleva ventaja, muchísima ventaja, en comparación a Estados Unidos o China. Por último y para acabar, ¿qué podríamos hacer en España para quitarnos esa gran tasa de paro que tenemos, ya no juvenil, sino una tasa desorbitada que cada vez va a peor? Porque realmente, y desgraciadamente, decías, las subvenciones no se están dando para ser mejor, desgraciadamente. Como dijiste, formación, hay que invertir más en formación. Aquí siempre es el gran debate en política, porque los reales como frutos de inversión en educación lo vas a ver dentro de 10 años o 15 años. Y hay que hacer una reforma educativa totalmente, ¿no? Y otra cosa, simplemente hay que fomentar mucho más el autoempleo. Realmente habría que facilitar bastante. Sé que el gobierno, entiendo que están teniendo algunas iniciativas a esa dirección, pero habría que ver lo que se hace, por ejemplo, en Inglaterra, donde autónomos pagan muy poco, y realmente eso es la respuesta. Pero hoy en día cada vez vas a tener posibilidades de tener algo que se llama en inglés sidekick, ¿no? Que ganas dinero mientras estás haciendo otra cosa. Y también en el futuro vamos a todos trabajar menos horas porque inteligencia artificial nos va a ayudar y tenemos que fomentar eso. Entonces, para terminar, animo a todos a aprender tecnología y cómo aplicar la tecnología. No tienes que ser programador y ver ejemplos y buscar plataformas y luego aprender a través de YouTube. Hay muchas maneras de generar ingresos. Lasse, solo decir que gracias, que la gente, si quiere saber más de ti, tiene tu libro, tu bestseller, que está ya traducido a 7 idiomas, que es Inteligencia Artificial para los negocios, ¿no? Y 101 cosas que debes saber sobre nuestro futuro. Solo una cosa, ¿en cuánto tiempo se quedarán viejos estos libros? Bueno, muy buena pregunta. Ya seguramente hay algunas cosas que se han quedado viejos, pero hay muchos otros que son como conceptos, justo lo que mencionaba antes, de entender
cómo se aplica inteligencia artificial en nuestra vida o en negocios y se puede utilizar para muchos años. Lasse, muchísimas gracias, ¿vale? Igualmente, gracias, José. Como hemos podido observar, todavía son muchas las preguntas y muchos serán los retos a los que nos tendremos que enfrentar como sociedad. Sin embargo, me voy con una reflexión bien clara, y es que sin duda estamos ante las puertas de una nueva revolución tecnológica que no solo nos reducirá los tiempos de trabajo, como hasta ahora, sino que nos ayudará en la toma de decisiones, es decir, nos ayudará a pensar mejor. Sin embargo, me surge una pregunta más. Si estamos ante una de las últimas generaciones que tomará decisiones por sí sola y ante tal vez la primera que se apoye en las máquinas para ayudarse a pensar, ¿qué es lo que queremos pensar? Hasta la próxima.